Eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Seguimos con los libros de rol, pueblan mis estantes, mamá, no me los ordenes por Dios, haciendo de nuevo esas estrofas maravillosas de los gandules. Y hoy nos vamos a detener en una obra muy importante, la sección del Señor de los Anillos, concretamente la obra de Ice por 1984 y de Yock Internacional. Aquí tenemos un ejemplar bastante baqueteado que demuestra lo que sufrían los libros de rol en los patios de los colegios de los 80 y de los 90. Bueno, los créditos ya son muy interesantes. Tenemos a Angus MacBride en ilustraciones encargadas por Ice, en ilustraciones de muchísima calidad. La versión en castellano, que fue muy buena, por José López Jara, que pues tendría una importante trayectoria dentro de la empresa de Francesc Matas, de Yock Internacional, cuya primera edición fue de septiembre de 1989. Fue el tercer juego que publicó esta compañía, después de RuneQuest y del primero, que fue La llamada de Chulu, o de Cthulhu. Aquí tenemos esa licencia de acuerdo. Y pues el índice, ¿no? Francesc Matas, que era el dueño de Yock, tuvo una resistencia inicial a esta publicación porque entendía, y también tenía lógica, al derivarse de Rollmaster, que tal vez el público lo encontrara muy complejo. Pero al final se animó y lo cierto es que, pues tuvo mucho éxito y, pues en esas sinergias maravillosas sirvió para popularizar la obra de Tolkien, pese a críticas como los sortilegios que, digamos que son más frecuentes en el juego de rol y más explícitos de cómo aparecen en la obra y del ya inmortal autor británico. También los críticos, las pifias son, pues elementos derivados de Rollmaster, pero que gustan bastante a los jugadores, sobre todo de aquella época. También estos libros son en gran medida crónicas porque, pues era habitual que hubiera una pequeña introducción sobre cómo se forjaron las publicaciones importantes de la época, como Líder, que acabaría vinculada precisamente a Yock Internacional, explicaciones de lo que eran los juegos de rol, que en nuestro país era cuando se estaban empezando a popularizar, pese a que pues su invención había sido de 1974, pero como ya os comento, aquí también nos vamos a encontrar con algo muy atractivo, que es la profundización en el universo de Tolkien. Algunas de las personas que pues gustan de este universo, en que se toman demasiadas licencias, otras que pues ponen el énfasis en el hecho de que al final que la fama del Señor de los Anillos se incrementara es más positivo que esas propias licencias, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Rollmaster es un sistema que no se basa en tiradas porcentuales, en algunos de sus elementos sí, pero fundamentalmente se trata de pues tiradas en dados de 100 a las que se van sumando bonificadores, y contra más alta es la tirada, pues más probabilidades hay de éxito en la misma. Un sistema pues bastante diferente al BRP, por ejemplo, de RuneQuest. Aquí tenemos un listado de, como os comento, los abundantes hechizos de este juego y pues elementos de cosmogonía y de antropología del Señor de los Anillos. Antropología y no solamente del ser humano, porque hay muchas más razas, como aquí nuestros queridos, comillas, Balrogs, uno de los principales villanos del Señor de los Anillos, y que, pues a uno de ellos se tuvo que enfrentar
Gandalf y bueno, pues el hombre también, ya me entendéis, lo pasó un poco apuradete. También campañas ya preparadas que nos venían muy bien. Ya os digo, el tema de las pifias, que fue un concepto, por ejemplo, bueno, pues muy de López Jara, yo creo que un gran éxito, ¿no? En esa traslación. Y bueno, pues son elementos que dan muchísima información. También se recomendaba, esto lo solía hacer Jock, por ejemplo, en sus ediciones, bibliografía en castellano. Bueno, esto pues, que nos permitía querer saber más de, bueno, pues este tipo de obras, ¿no? Ya veis, las tablas, a Rollmaster también se le ha llamado Tablemaster, Rulemaster, pero en realidad, bueno, casi todas son accesorias. El rol también lo que permite es una gran versatilidad y, bueno, pues aquí os puedo acercar, bueno, pues algunos de esos detalles, ¿no? Que nos provocaban gran hilaridad en aquellos momentos cuando veíamos esas descripciones tan gráficas de este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues tablas y tablas, pero ya digo, en gran medida casi todas son ayuda, casi todas son información. Por ejemplo, aquí tenemos a Telas, que bueno, es una hierba muy famosa del universo del Señor de los Anillos. Por ejemplo, gracias a ella Aragorn demostró que era de linaje real, nada más y nada menos. También tablas de objetos mágicos, bueno, pues cómo elaborarlos, de, bueno, pues los tesoros que se podían encontrar en las diferentes aventuras. Así que bueno, en realidad un libro que, bueno, pues cumplió una doble función, ¿no? El acercarse al Señor de los Anillos y el popularizar el rol. Os comentaba que tuvo mucho éxito, publicaciones numerosas de Jock con su tapa dura, que era habitual en la editorial, libros de buena calidad. Y bueno, pues también nos podemos encontrar datos interesantes en los créditos. Por ejemplo, aquí vamos a ver a Albert Monteis, bueno, uno de los mejores dibujantes que tenemos en España y a nivel internacional, que tuvo una bueno, trayectoria importante pese a su juventud en la empresa de Francesc Matas y bueno, ya veis diferentes suplementos de reglas, también con numerosas ilustraciones. Este libro del Imperio del Rey Brujo, bueno, pues siempre me ha gustado mucho porque, bueno, pues también sirve, bueno, pues para profundizar mucho. Y ya veis como, bueno, pues por ahí iban apareciendo mapas y diferentes esquemas que íbamos utilizando en nuestras partidas. Ya veis glosarios de, bueno, los que luego también en este libro se habla mucho de ellos, los que se iban a convertir en nazgules, parte de ellos, bueno, pues reyes corrompidos por los diferentes anillos que, bueno, pues Saurón va a utilizar para controlar, esto se cuenta también muy bien en El Señor de los Anillos, al resto de razas de su universo, ¿no? También, bueno, pues los diferentes complementos y suplementos de Yoke Internacional. Y, por ejemplo, recomiendo también alguna entrada de Rol de los 90 en que, bueno, pues hay listados de todas estas publicaciones. Precisamente una selección de ilustraciones por Angus McBride que, bueno, pues antes de que llegaran las películas de Peter Jackson y salvando la excepción de la película de animación de Bugsy, que no era tan conocida y no era fácil de ver. Yo me recuerdo yendo a un videoclub preguntando por ella y me dijeron, bueno, chaval, ¿qué nos estás pidiendo? Pues gracias a este hombre, bueno, pues ya os comento, antes de las llegadas de las películas de Peter Jackson, pues nos sirvió para poner en imágenes escenas como esta de Eowyn enfrentándose al rey brujo y bueno, pues sus diferentes características. Si queríamos trasladar estos personajes tan importantes y tan fundamentales al sistema de El Señor de los Anillos o de Rollmaster.
también, bueno, profundizando en los episodios descritos en las diferentes historias literarias. Y bueno, York no fue la única que, bueno, pues a raíz de este tirón del Señor de los Anillos, gracias al juego de rol, publicó cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos de la importantísima Timun Mas, que, bueno, fue la editorial que también tuvo a bien publicar, bueno, los libros de Elige tu propia aventura, que posteriormente sirvieron para popularizar también mucho el rol. Pues bueno, aquí una cartografía muy, muy extensa de los diferentes episodios del Señor de los Anillos y de todo su universo ampliado. Ya digo que esto ha sido criticado por también algunas personas que consideran que, bueno, pues se rellenan aspectos, ideas, etcétera, que no estaban presentes en la obra de Tolkien, pero bueno, otros, como os comento, también señalan que esto puede, bueno, verse como algo menor si tenemos en cuenta que amplió el atractivo de este universo ficcional para un público más amplio, ¿no? Y bueno, la Factoría de Ideas posteriormente también tuvo la licencia, aquí lo podemos ver, hice la Factoría de Ideas ya con la desaparición de York en 1998 y también publicó algunos tomos interesantes como este, en el cual, bueno, pues se profundiza en algunos de los seres más poderosos del Señor de los Anillos, como el propio Tom Bombadil, que en definitiva Tolkien lo inventó por ser un muñeco de sus hijos, pero que, bueno, pues aquí se inscribe, ¿no?, en esa cosmovisión que os comento. Los Istari, también el más famoso de ellos, Gandalf. Aquí tenemos una amplia descripción de este queridísimo personaje que, bueno, puede encontrar analogías con arquetipos anteriores, ¿no?, como Merlín, Cráconos, etc. Y que aquí, bueno, pues podemos ver sus niveles en El Señor de los Anillos o en Rollmaster, en función del sistema que vayamos a utilizar. Bueno, otras editoriales, Minotauro sacó este mapa y ya os digo que mucha gente se aproximó a las obras de Tolkien como El Hobbit o, por supuesto, la más famosa, la del Señor de los Anillos, aquí en edición del Círculo de Lectores, que, bueno, pues a muchos integrantes de la chavalada y posteriormente ya siendo adultos, bueno, una obra que nos encantó, luego nos acercábamos al Silmarillion y, bueno, es un poco, en gran medida, como leer la Biblia de El Señor de los Anillos, es algo que nos sorprendió a gente y que, bueno, por ejemplo, Gigax le gustaba más Conan, porque decía que había más acción, pero en cualquier caso reconocía la labor de Tolkien como punto de inflexión narrativa. Es algo que contamos también en Jugando con Dragones, libro publicado por Dolmen Editorial y que, bueno, pues analiza estas cuestiones. Esperamos que os haya gustado y volvemos a encontrarnos prontito. ¡Chao, chao! Bom, bom,